Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 8:03 de la mañana. Estamos desde el oeste borincano. Estoy aquí más o menos tratando de ubicarme, pero estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico. Yo no sé si es misleading lo que dicen ellos o es misleading los titulares de los diferentes medios tradicionales. La Universidad de Puerto Rico no regala nada. Lo que hace es repartir, porque pueden hacerlo, porque los fondos federales no vienen específicamente para un asunto que definan en los llamados appropriations del Congreso de Estados Unidos, y por eso los van a utilizar como estrategia retórica, como diría un amigo, para saldar las deudas que tienen los estudiantes en medio de la pandemia. Vamos a hablar sobre eso y sobre las verdaderas intenciones de la Universidad de Puerto Rico con todo esto. Está presente la diáspora puertorriqueña desde Nueva York, como siempre, Margarita López, gracias siempre por estar ahí. Vamos también a hablar de el discrimen político que alega el representante del Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón, cuando se da cuenta que el nuevo presupuesto le asigna un 25% menos a su oficina legislativa, así como a la oficina legislativa de Bernardo Márquez, el representante por Victoria Ciudadana. Vamos a hablar de cómo es que la Cámara de Representantes está asumiendo la reducción del presupuesto allí en la legislatura de Puerto Rico. María Adorno y Iona Muñiz están por ahí también, saludos. Vamos a hablar también de la juramentación de los cabilderos por la estadidad y solamente un dato de lo que dijeron allí. Interesante que todavía le estén poniendo fecha. La estadidad llega a Puerto Rico. La promesa de que la estadidad llegue a Puerto Rico tiene más o menos los mismos años que tiene Melinda Romero, pero ella dice que va a llegar antes de que se acabe el cuatrienio. Interesante. Todavía sin certificar el presidente del Perú, así es. Gandhi se quedó vestido y alborotado, dice Carmen Mercado. Frances Segarra está por ahí, buenos días, Frances. Además, yo quiero hablar del discrimen que propiamente asumen aquellos bonistas individuales que están pidiéndole a la juez Taylor Swain que los deje estar representados allí y luchar por el plan de ajuste. Y las expresiones que hace un abogado de lo que para mí, a mi juicio, es cómo incluso los bonistas individuales, aquellos profesionales que vinieron a comprar bonos de Puerto Rico a precios de pescado abombado, lo hacen por la dejadez y con el discrimen en su discurso y en su acción de lo que significó comprar bonos de Puerto Rico. Y ahora quieren justificar tener participación en esas vistas del plan de ajuste desde ese mismo punto de vista discriminatorio. Y voy a hablar también de lo que supone que Puerto Rico liberalizó, el gobierno de Puerto Rico, el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, liberalizó totalmente lo que son las medidas de precaución en medio de la pandemia por supuestamente Puerto Rico estar por debajo del 1.5% de los contagios y dejó por la libre el uso de la mascarilla en medio de que hay obviamente para las personas que están vacunadas, de que hay un brote en la ciudad de Mayagüez que todavía se estudia desde hasta qué punto Puerto Rico, el área oeste, tiene un alto grado de contagio de algunas cepas nuevas o variaciones del virus del COVID-19. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000, que también están
Estamos en todas las plataformas web, incluida Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify. Allí están todos nuestros programas tipo podcast. No se olvide que Rodrigo Otero Goico siempre está con ustedes a las 12 del mediodía de lunes a jueves y que próximamente en el mes de agosto empieza de lunes a viernes. Gracias por estar siempre apoyando nuestro proyecto, por decir en YouTube que la campanita le anuncie y por compartir también los contenidos de YouTube. Saludos a los despiertos en Bonita Radio, bendiciones a los atraídos. Buen día, dice Ani Román. Carmen Mercado. Dice Eneida Soto, que está por ahí también tempranito. Saludos, Eneida. Cierto, Carmen, porque cierto es el dicho que vive el más del más. Buenos días a todos, siempre sintonizada. Evelyn Bonet, Dani Moreno. Yo también seguiré usando mi mascarilla, hay tantas variantes. Operación Medusa en República Dominicana meten preso al exsecretario de Justicia bajo la pasada administración, dice Rafael Torres. Gracias a un vecino café, a Vega Alta Coop y a la cooperativa Abraham Rosa. Bueno, yo estoy por el oeste monincano de Rosa Banch. Saludos, Rosa. Espero que estés muy bien. No creo que esté por ahí todavía, pero ya mismo llega porque ella siempre sintoniza. Madeline Molina, Afagador, también está. Lo que yo tengo que decir con relación al COVID, y vamos a empezar por el COVID. Ustedes saben que nosotros hemos hablado mucho de lo que significa, saludos a Exa Paola, lo que significa este brote que hubo en el barrio Río Hondo, sector Lomas Verdes de Mayagüez, que cobró la vida de 4 personas, unos hermanos, pastores ambos, Joel Seda Colón y su hermano Gilberto, otras 2 personas que no nos identifican, y que mantiene a 24 personas contagiadas con esa nueva cepa que se entiende que es una variante de la cepa de Londres o de Inglaterra. Lucy Micheo también está por ahí. Ramón Moncho Saldaña, buenos días, Ramón, qué bueno verte por ahí. Este brote ha llamado la atención, obviamente, por cómo se dio después que esta persona fuera un conspiracionista de las vacunas y advirtiera en medio de todos sus discursos durante el pasado año y medio de que no se iba a vacunar, lo que aparentemente fue acogido por los diferentes feligreses que se entiende son mayores de 60 años, se contagiaron y 3 de ellos murieron, incluido él y su hermano, 4. Lo más que llama la atención de este brote, además de lo que significa que en medio de un proyecto religioso usted asuma un liderato con determinada opinión sin informar, como puede ser lo que hace o no hace una vacuna, y usted lo replique al punto de que las personas que están al otro lado, los feligreses, planteen que van a seguir la posición que usted asume. Además de ese ángulo altamente noticioso que tiene esa historia terrible, también hay un ángulo de que los científicos y el propio José Becerra, que ustedes saben, que es el epidemiólogo del Estado en este momento, o el líder del proyecto epidemiológico de Carlos Mellado en el Departamento de Salud, establezca que están estudiando de cómo, no solamente cómo fue el contagio, sino cuál es la variante que está allí instalada aparentemente en el oeste y que mantiene a esas 24 personas contagiadas, 9 de ellos hospitalizados, un niño de 4 años y un infante de 7 meses. Si esto es así, nosotros estamos pudiendo ver focos en diferentes áreas, sobre todo en áreas donde las personas no se han vacunado. Me llama la atención que una historia que leí ayer que cita a José Becerra diciendo que las iglesias no son los grupos de mayor exposición porque no se vacunen. Porque la mayor parte de las iglesias, supuestamente según José Becerra, sí
creen en la vacunación y han instado a sus feligresías a que lo hagan. El problema que tiene la aseveración de José Becerra es que no tiene ninguna base científica, siendo él un científico, en la exposición que hace, porque no trae información de cuál es los números que tiene. El Departamento de Salud sí los tiene con relación a esta participación de las iglesias advirtiendo que la gente se debe vacunar. Me pareció más una aseveración de las relaciones públicas que quiere hacerle. O tratar de paliar el daño que supone que sea desde una organización religiosa donde ha habido un brote que haya cobrado la vida de 4 personas porque no se quieren vacunar. Así que yo creo que José Becerra debería tener un poco de más cuidado a la hora de estar hablando, porque él es un científico y uno no puede decir que las iglesias de Puerto Rico son las más que contribuyen a la vacunación si no tiene los números de que en efecto ese grupo así lo hace. Que se defiendan las iglesias, José Becerra, que se defiendan los fundamentalistas religiosos. El Estado no se supone que esté inmiscuyéndose en la defensa de grupos que tanto daño le han hecho al país en estos días. Y ahí está el fundamentalismo religioso. Entonces, cuando José Becerra dice en efecto que están estudiando es porque allí aparentemente esas nuevas variantes pueden ser un problema para la población. Y si son un problema para la población, yo pensaría que el gobernador ayer, cuando llamó la atención de lo que estaba ocurriendo en materia de COVID y cómo ellos iban a liberalizar todos los esfuerzos, incluidos cuántas personas se meten o no se meten en un espacio cerrado, debió haber tomado en consideración el brote. Pero claro, yo me imagino que para el gobernador del 32% y el secretario del Departamento de Salud en el closet, no hay ningún planteamiento importante, o sobre todo ese planteamiento de lo que ocurrió al seno de una congregación religiosa cristiana tiene su carácter de invisible por el daño que le puede suponer al partido político asumir que las iglesias tienen una responsabilidad que han dejado fuera como evidencia del caso de Mayagüez. Una responsabilidad en el asunto de salud pública, porque aquí estamos hablando de la salud pública en medio de una pandemia, que una iglesia se abrogó el derecho de decirle a su feligreses desde un pastor: yo no creo en la vacuna y yo no me voy a vacunar. Y ahí están los que siguieron la obediencia, los que siguieron el discurso del pastor Joel Seda Colón. Y para eso hago un lapso aquí para establecerles que no dejen de escuchar y ver el programa que hiciéramos con la pastora estudiante de teología de la Iglesia Pentecostal, Agustina Lubis, sobre lo que es la fe y la obediencia y dónde usted está como feligrés para seguir o no seguir aquello que le dice o no le dice un pastor o una pastora. Súper importante, y me parece una excelente reflexión desde el seno de una fe, de la fe cristiana, de una doctrina que sigue una persona muy parecida desde el punto de vista de su fe a lo que pueden esgrimir cualquier persona que esté dentro de una denominación religiosa. Ojo con el caveat de que las Cristo Inc. o fundamentalistas religiosas son básicamente el problema para usted poder discernir y tener pensamiento crítico a la hora que se sienta en ese banquillo en la iglesia.
bien importante, y me parece que valió la pena la reflexión que nos trajo Agustina Lubis. Así las cosas, me parece que el gobernador de Puerto Rico debió haber tomado esto en consideración para entonces decir que cualquier persona que esté vacunada pueda andar por ahí por la libre con relación, por ejemplo, a la mascarilla. Yo soy honesta, yo me he cuidado súper, yo creo que me he cuidado mucho, yo creo que la gente que está alrededor mío hemos asumido una responsabilidad desde el día 1 con relación a la vacuna y hemos planteado que el uso de la mascarilla es tan importante desde el inicio de aquel momento en que la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet impuso aquellas medidas que en aquel momento entendíamos bien restrictivas y más tarde entendimos que nos salvó en esos primeros 4 meses, que después definitivamente tambaleó desde aquel momento que la supuso o la colocó como candidata a la gobernación desde una primaria. Definitivamente, cuando liberalizó en el mes de junio, vimos los problemas que tuvo Puerto Rico con relación a la pandemia, pero en aquel momento me pareció que todo el mundo estuvo de acuerdo que la gobernadora hizo lo que tenía que hacer. Denise Debord, que es científica, mi amiga Denise Debord dice: yo soy científica, vacunada y me sigo poniendo la mascarilla para protegerme y proteger a los demás. No se debe bajar la guardia. Exacto, ese es mi planteamiento. Gracias, Denis, por eso. Palabra sabia, por eso me monto en un avión para la dosis actual de tocar la tierra borincana. Qué bueno, qué bueno. Yo, además de tener la vacuna, como les digo, yo creo que el mejor esfuerzo que hemos hecho los periodistas y las periodistas, y aquí sobre todo en Bonitas Radio, ha sido traerles la información a ustedes desde la ciencia. La fe y lo que cada persona piense se respeta, y ahí están las diversidades. Pero una cosa es la opinión que usted tenga informada y otra cosa es el fundamentalismo que lo pueda llevar a suponer que la salvación se la va a dar Dios y que no va a pasar nada. Hay un dato bien interesante y una reflexión que me pareció muy puntual de la voz de Agustina Lubis, que todavía más interesante que plantee que ella viene del seno de la Iglesia Pentecostal, que ustedes saben que es una denominación, ella es defensora de la fe, que sale de las iglesias históricas y que ahí están. Pero Defensores de la Fe siempre ha sido una de esas iglesias que mantiene un ritmo bastante parecido al de las iglesias históricas. Son pastores y pastoras que están formados desde el seminario evangélico y desde otras instituciones religiosas que practican la fe desde el estudio y el conocimiento de la teología. Agustina dijo que hay diferentes maneras dentro de ese discurso de la salvación y de ese discurso de los milagros que ha podido haber hecho Jesucristo, que tienen que ver con las diversidades de ese milagro. Y parte de eso se coloca también en la sabiduría, en la sapienza y en la capacidad intelectual y de conocimiento que le ha dado Jesucristo a diferentes personas, entre ellas los médicos y las médicas, las científicas y los científicos. Y esa línea para mí es poderosa para atraer a esas personas que piensan que Dios castiga sin fuego y sin vara y que salva. En efecto, si hay un asunto de salvación y que usted le pone mucho hincapié a eso de llegar porque está aturdido, porque está frustrado, porque está necesitado o necesitada de una palabra de fe, de una palabra que le dé tranquilidad y armonía a su cotidianidad. Nada más compensar que esa posibilidad de que la salvación esté puesta en ese médico y esa médica.
Entonces me parece tan importante que las personas que tengan esa fe, que la circulen y que la practiquen alrededor de esa presencia que hacen en las diferentes iglesias que visitan o en la iglesia que visitan constantemente. Esa es una excelente manera de mirarlo, porque eso es conocimiento teológico. Dice, Mariel está por ahí, qué bueno, como en los años anteriores, todo un desastre. Dice Ilka, mi esposo también es científico y seguiremos con las mascarillas, debemos proteger a los nuestros, en especial a los niños que no están vacunados, eso es así. Yo creo en un Dios de amor, no en un Dios castigador. Buenas palabras, Denis. Eso es básicamente lo que ha querido decir Agustina, y a mí me gustó mucho esa parte porque yo creo que una de los discursos más terribles del fundamentalismo religioso es el Dios castigo, el Dios que castiga. Esa línea de Dios castiga sin fuete y sin vara es dura. El uso de la mascarilla, dice Juan Carlos Olmeda, ha sido tan efectivo en las Navidades, temporada alta de influenza, a casi nadie le dio catarro. Yo tengo que decirles una cosa, a mí me daba catarro todos los años, una manera increíble, pero sí, todos los años. La primera vez en la historia que no me da fue en el año de la pandemia, así que ustedes me dirán. Todos somos hijos de Dios, dice Mariel Rodríguez Caloca. Saludos, Mariel, espero que estés bien. Entonces, de ahí vamos a movernos a la Universidad de Puerto Rico hablando de conocimiento. Y yo aquí voy a traer el tema de la universidad y de ese titular de que son tan buenos que le van a perdonar a los estudiantes todas las deudas. Si algo yo aprendí en la Universidad de Puerto Rico, que es parte de lo que le pedimos a los y a las que practican alguna religión, para que no lo hagan desde el fundamentalismo, que más allá de educarse, porque no todo el mundo tiene que educarse a nivel formal, que tengan pensamiento crítico. Y a la hora de que alguien les dice una línea tal como la Universidad de Puerto Rico va a saldar todas las deudas de los estudiantes en medio de la pandemia, lo cuestionen. ¿Y por qué yo, cuando vi el titular, dije, Ave María, pero qué bueno? Fíjense que esta es la misma universidad que el pasado lunes se levantó también con una portada en ese mismo periódico a establecer que el problema de la universidad en términos presupuestarios y las quejas que tenían las diferentes comunidades universitarias era que habían bajado la matrícula. En el caso del recinto de Río Piedras, en unos 500 y pico, 800 como máximo. Y ese mismo día, el presidente de la Universidad de Puerto Rico sacó un comunicado de prensa diciendo gracias, que los estudiantes quieren estudiar en la universidad, porque en este momento, en este año, la Universidad de Puerto Rico tiene más estudiantes matriculados de nuevo ingreso que el año pasado. Esta es la misma universidad que hoy el presidente Jorge Jado Acevedo dice que le va a saldar las deudas a los estudiantes que tengan deuda para que no tengan ese problema de que lleguen al salón de clase con una deuda aquí. Pero mire, nada más, o sea, esto no es una bondad como lo quiere pintar como estrategia retórica la Universidad de Puerto Rico y su administración. Lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico es redirigiendo el dinero que va a recibir o que recibió en materia de el plan de recuperación por los asuntos pandémicos, para ir a utilizarlo donde entienda que es más necesario, y en este caso las deudas que los estudiantes tengan por concepto de estudio. ¿Es eso? Pues no es que la universidad es tan buena. En ese sentido me parece misleading de que va a saldar las deudas porque ellos no. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos le da la responsabilidad a la universidad
de que utilice ese dinero efectivamente. Y si las universidades son los centros de investigación y conocimiento, de producción de conocimiento, y una de las comunidades más importantes son los estudiantes, pues ¿a quién van a favorecer si no a los estudiantes? Acaban de enviar un comunicado oficial, me acaba de llegar, gracias a las fuentes de información que siempre tengo, que establece: para la administración de la universidad es una prioridad apoyar a los estudiantes en diferentes formas para que puedan alcanzar sus metas académicas. Constantemente identificamos e informamos las oportunidades disponibles a nivel institucional y externamente. En esta ocasión les anunciamos que las deudas de los estudiantes elegibles por concepto de matrícula, cuotas y penalidades quedarán canceladas a partir del próximo semestre que inicia en agosto. De esta forma nos aseguramos que puedan continuar y completar sus estudios universitarios. Fíjense lo que hace la Universidad de Puerto Rico. Nosotros que somos tan buenos, que cada vez que tenemos un fondito adicional, se los damos a ustedes. Mentira. Mentira. Esos fondos vienen para ayudar a las comunidades universitarias y la principal de una institución universitaria son los estudiantes. Pues claro que sí le tienen que saldar las deudas, pero todo lo que llega a la Universidad de Puerto Rico, y esto se conoce como los appropriations, aquellos fondos que llegan del Congreso de Estados Unidos y que no dicen para qué son específicamente, que son los appropriations, usted lo puede utilizar en lo que sea. No, lo iban a utilizar en los contratos a los amigos del alma de la Junta de Síndicos. Ojo, son capaces. Son capaces de utilizar ese dinero para seguir contratando PNP, como lo hizo Segundo Rodríguez Quiliquini, de la mano de Jorge Haddock Acevedo, que nunca lo supervisó, y ahí está donde tenemos el recinto de ciencias médicas hoy. Así que es bien importante que la gente entienda: mira, esto no es que la Universidad de Puerto Rico son tan buenos, esto es que tienen dinero federal que tienen que utilizarlo en lo más importante, en uno de los activos más importantes de una universidad, que son sus estudiantes. Esta ayuda aplica a los estudiantes subgraduados y graduados matriculados en la universidad cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del 13 de marzo al 13 de junio del 2021. No se requiere que demuestren necesidad económica. Hemos dialogado con los rectores y rectoras a los efectos de cumplir con esta encomienda, utilizando la parte de los fondos asignados a la institución conforme a la disposición federal. ¿Ustedes me entendieron esa parte? No es que la Universidad de Puerto Rico tenga la opción, es que tiene que hacerlo así, por disposición del gobierno de Estados Unidos. Admisión de parte, relevo de prueba. Gracias, Jorge Haddock Acevedo, por nada. Si no se lo enviaba así, con todas las letras, el gobierno de Estados Unidos, ustedes pueden estar seguros que estuvieran ahora mismo definiendo: ven acá, llámate a fulano para ver si no tiene contrato, para darle un contratito aquí. Dadivosos dando dádivas, exactamente. Para fiestas, botellas y barajas, porque son unos descarados que no sacan las monjitas de la caridad, dice Alberto. Y que ni un bellón me dieron en lo que me correspondía, dice Gera. Fondos de COVID para la educación, exactamente. Se sabe que hace tiempo que el sistema Ana Geméndez está interesado en algunos recintos de la OPR. Vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, así las cosas, ya estamos claros, ¿verdad? De lo que pasa con la supuesta dádiva de la Universidad de Puerto Rico. El gobierno de Estados Unidos envió un dinero y de ahí tienen que utilizarlo para manejar las deudas de los estudiantes. En este caso, no dicho así, pero si usted propone específicamente que cuando se determinó la pandemia entre el 13 de marzo hasta junio del 2021, que está obviamente bajando, y todo se considera que la normalidad va a llegar supuestamente en agosto a las universidades. Tiene que saldarle lo que pasó del 13 de marzo en adelante hasta el 2021. Entonces, vámonos a la Junta de Control Fiscal y lo que supone la certificación del presupuesto entre la legislatura y el gobernador. La Junta de Control Fiscal cantó victoria de que esto ocurriera. Fíjense que la Junta de Control Fiscal dice
que el presupuesto está aprobado, tal y como salió de la legislatura, 10.112 millones. Sabemos que hay unas partidas que nunca se lograron aumentar, entre otras, la partida relacionada con los chavitos para pagarle a los cabilderos por la estadidad. ¿De dónde le van a pagar? No sabemos todavía. Cuando se suman las partidas de los ingresos federales que llegarán para la reconstrucción, fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos con relación a los huracanes Irma y María y los terremotos del 2020, el presupuesto sube unos 34,000 millones de dólares. El gobierno tiene la mayor cantidad de dinero disponible en su historia. Estamos ante una oportunidad única, dice Natalie Jaresco. A mí me encanta. Cuando uno se gana 650,000 pesos al año, uno puede decir que lo que yo le estoy dando es lo más grande. ¿No se certificó un presupuesto perfecto? Claro, porque hay unas partidas que están cojas. Entre ellas, aquella que vetó el Pedro Pierluisi, que la veta de jure, porque de facto eso es lo que hay. La beta, como esta cosa que a usted le da la oportunidad de tener 12 dedos y usted dice tengo 2 más, aunque no los vea. Así fue como lo vetó, porque él sabe que eso es lo que hay, ¿verdad? Y no le van a dar más nada. ¿De dónde va a salir el dinero ahora para pagarle a los cabilderos por la estadidad? No sabemos. Pero sigue diciendo la Junta, le advertí a la Junta, perdón, esto es Pedro Pierluisi, que durante el curso de este año fiscal voy a estar solicitando reprogramaciones. Eso es, mire, deme chavitos de aquí y de allá. Eso va a ocurrir definitivamente cuando el Congreso nos provea fondos federales extraordinarios para que vamos a recibir para el programa de la tarjeta de salud del Plan Vital. Estoy seguro de que eso va a ocurrir, dijo Pierluisi. Aseguró que junto a la comisionada residente Jennifer González, tocando a las personas que hay que tocar para que ese aumento llegue, que no exista un líder en el Congreso que diga que vamos a tener ese precipicio en el programa de la tarjeta de salud. ¿Cuáles son las necesidades apremiantes según Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara? Los asuntos que quedaron pendientes apuntó a las partidas que atienden no solo a los servicios, sino también a la infraestructura de salud, que ya tiene 70 u 80 años desde que se levantó. Estamos hablando del Centro Médico de Río Piedras. Ojo, no se olvide que el ingeniero José Miguel Izquierdo Encarnación nos dijo claramente que una de las preocupaciones que tienen los edificaciones más viejas, más antiguas construidas en Puerto Rico, entre otras está el Centro Médico de Río Piedras, que tiene 70 años de construido, y como mínimo, el Centro Cardiovascular, que tiene sobre 25. Que estamos ante una infraestructura de salud que definitivamente tiene sus serios problemas, o por lo menos deben ponerse al día, sobre todo en esa certificación. Si no lo han visto y no lo han escuchado, vayan a YouTube, busquen el programa que sacáramos el miércoles a las 5 de la tarde. En YouTube está desde las 6 de la tarde del miércoles, de cómo el ingeniero estructural puertorriqueño Pepe Izquierdo nos habla de lo que ocurre en Puerto Rico tan recientemente después de los huracanes, de los terremotos con relación a las escuelas del sur. Dice, sigue diciendo Santa que si hay nuevos fondos para el plan de salud, pueden ser de 600 a 700 millones y se debe fortalecer áreas sociales, la deficiencia del personal en el Departamento de la Familia y de Educación sobre violencia de género, entre otros. Importante también en esa historia, en esa entrevista que tuviéramos con Agustina Lubis, que la escucháramos decir que una persona como ella, que feminista, que también cree en la perspectiva de género, está participando del proyecto de la orden ejecutiva y del programa PARE, que es la orden ejecutiva sobre el estado de emergencia de violencia de género, y allí está como conocedora y cómo debe tener una participación interesante y las contestaciones de educación que se le deben dar. Aquellos elementos del sistema educativo, como pueden ser maestros y maestras, que están hablando
en sus posiciones desde el fundamentalismo religioso con relación a la perspectiva de género. Y eso es, mire, súper importante, porque estamos hablando de posiciones que inciden totalmente en la política pública que está esgrimiendo ese maestro, esa maestra, ese principal en la enseñanza allí, en la operación diaria de una escuela. Así que eso es súper importante. Adalberto dice, Natalia está trayendo compañía de fuera para llevarse los millones y dejar nueva quiebra. Estoy viendo ahora la cara de Mellado en el 4. Pues el programa con Pepe Izquierdo fue espectacular. Que sabe y son expresiones responsables, no son expresiones que pretenden marear y desviar en lugar de informar. Exactamente. Súper importante eso. Por eso me pareció necesario hablar con Pepe Izquierdo. Y con relación a la Junta de Control Fiscal y a la deuda, fíjense que hay Enjoy the Club, gracias Lilian Ferrer. Está por ahí mi amiga Lilian Ferrer desde Chicago. Allí la diáspora, estoy segura que pronto va a haber un grupo interesante que nos va a seguir apoyando. Porque yo quiero hablar de lo que este inversionista individual Peter C. Hine le está pidiendo a la juez Laura Taylor Swain, porque la juez Swain tiene un reclamo de este inversionista individual, abogado, de que cree un comité que represente a los bonistas individuales en el proceso de confirmación del plan de ajuste. Este abogado está haciendo este reclamo hace mucho tiempo y en este momento la jueza le dio una vista para el 18 de agosto para que argumente si puede renovar una moción que ha planteado desde el inicio de esta quiebra para que puedan estar representados los bonistas en esa negociación del plan de ajuste. Pero lo más interesante que dice Hine, o Hein, honestamente no recuerdo cómo, es un abogado que por años compró bonos de Puerto Rico y dice que en esa inequidad, en ese proceso de que no están representados los bonistas individuales en la quiebra, plantea que mientras los bonistas como él no cobrarían buena parte del principal y los intereses adeudados por Puerto Rico, el plan provee para pagar millones de dólares a empleados públicos favorecidos por políticos retirados y uniones, en lugar de los acreedores de primera prioridad de pago como serían los bonistas. ¿Por qué yo quiero llamar la atención de que esto me parece una argumentación discriminatoria? Porque fíjense que Hein está planteando que en lugar de estar pagando a él como bonista, como si esto fuera que él es el accionista, el bonista de Walmart. Esta es la mirada que esta gente tiene cuando vinieron a comprar bonos de Puerto Rico. Esto es como una tienda y yo estoy comprando bonos y acciones de esta tienda. Y como tal me deben pagar los intereses que ya he dejado de adeudar porque la tienda se fue a la quiebra. El problema que Peter piensa que en Puerto Rico estamos aquí, ¿verdad? Todos debemos ser responsables por lo que mal hicieron esos políticos que él menciona. Aquí cuando habla de servidores públicos, está hablando del 70% de la población o el 60% que trabaja en el gobierno de Puerto Rico. Son empleados públicos, son empleados que le proveen servicio al país a través de sus diferentes funciones. Peter, que el gobierno de Puerto Rico se ha comportado como un mal patrono, como un mal, desde la visión del Estado benefactor, como un mal padre que malgastó el dinero.
toda la razón. Peter, menciónalo, no menciones a los empleados públicos, porque esos empleados públicos también son víctimas de ese sistema mal administrado por esos políticos de turno. Entonces no vengan con la visión de que esto es una tienda, de que aquí hay que partir el bizcocho y pagarle a ustedes que se vinieron a aprovechar de que los bonos de Puerto Rico estaban a precio de pescado bombado y ahora quieren que se los paguen al 300 y al 400% mayor de lo que le costaron. Lo que debieron cuestionarse fue cómo es posible que una isla, un gobierno de una isla como Puerto Rico, que ustedes, porque usted es abogado y lo debe saber, que ustedes se llevan aquí y repatrian la mayor parte de las ganancias de esas multinacionales sin pagarle un peso al pueblo de Puerto Rico, con incluso exenciones contributivas. Ustedes que vienen a explotar la economía de Puerto Rico, esto no podía funcionar con ese nivel de explotación. Se debieron haber cuestionado. Ya, rayo, y esta gente vendiendo bonos a este nivel, ¿para qué? Ah, pero si usted hizo una transacción pensando solamente en lo greedy, porque ustedes conocen ese término, en lo greedy, pues es responsabilidad suya. Conversaba yo con una amiga esta mañana, que yo recuerdo el día que el broker de, en aquel momento, PaineWebber, vino a decirme lo de los bonos de Puerto Rico y que había que comprar el bono porque había que ayudar al gobierno de Puerto Rico. Y yo le dije, lo siento, Peter, si usted no se lo pudo decir al suyo. Eso se ve bien bonito, pero yo he trabajado toda la vida viendo cómo los políticos y los corruptos del pueblo del gobierno de Puerto Rico le han robado los chavos a este país. Y nadie me lo contó. Las historias las he visto porque las he investigado. Yo no voy a poner un peso en los bonos de Puerto Rico. Lapidaria, aquella expresión. Jamás se me va a olvidar el rostro de aquel hombre. Pues, si Peter no lo hizo, Peter, eso es lo que uno se tiene que preguntar. ¿Por qué me vienen a vender a mí algo a este nivel con esta promesa de que yo voy a vivir toda la vida de mis intereses? ¿Por qué? No podía ser tan bonito. No podía ser tan como para que llegara usted a los 90 años ganándose 3.500 pesos de intereses y manteniendo su principal allí. Tan bonito no podía ser. Las pensiones de empleados deben ser usadas para pagarle a los inversionistas que sus inversiones ocurren por sistemas especulativos de explotación dentro de Wall Street. Exacto. Eso es lo que está diciendo Peter. Porque él ahora parece que de los 500,000 pesos que puso, no le llegan a 100. Pues Peter, pero es que se debiste haber pensado que no podía ser tan bonito, que algún truco había. Rosario y la motorizada van a apelar la decisión de la jueza. Bueno, pues que la apelen. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Primero el Tribunal Apelativo y después el Tribunal Supremo. Otros bucones reclamando. Yo voy a decir algo con relación al caso de Ricardo Rosselló Nevares y la no certificación y una de las mejores sentencias, por lo menos más protegidas que he visto y he leído recientemente, sobre todo en materia de derecho electoral. Qué bueno que me llamaron la atención de eso, porque en el caso de esta sentencia no la habíamos podido traer porque el jueves no estuvimos ante ustedes a las 5 de la tarde. Me parece que lo más importante de esa sentencia es que le dice mendaz a Ricardo Rosselló Nevares. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico no solamente le dijo embustero a Rosselló Nevares, al gobernador renunciante, en el 2019. Le dijo manipulador, le dijo irrespetuoso, deshonesto. Pero que una jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la jueza Rebeca de León, le dijera a Ricardo Rosselló Nevares que a él no se le cree ni cuando habla con las manos. El problema de Ricardo Rosselló Nevares de ser mendaz hasta el punto de que tiene un problema del lenguaje corporal que también es mendaz. Eso por un lado. Y no olvidemos que Ricardo Rosselló Nevares está tratando de establecer que a él le roban la posibilidad
ser un candidato escogido por vía de nominación directa, porque le están robando el derecho al voto a esos que votaron por nominación directa. No solamente es Mendaz el testigo, no persuadieron los argumentos de Ramón Rosario y de la licenciada Roxana Soto Aguilú. Y eso es mucho. Como dice Yanni Moreno, viven de la mentira. Y Ramón Rosario y Roxana Soto Aguilú no solamente llevaron allí todas las expresiones nefastas del derecho, argumentando que Ricardo Rosselló Nevares, por no ser un candidato oficial, oigan esto, no tenía que cumplir con lo que dice la ley electoral en términos del requisito de domicilio y residencia. Eso dijo Roxana Soto Aguilú y Ramón Rosario, que como él vinieron desde la nominación directa, desde 60,000 personas que lo trajeron por medio de esa nominación directa, porque son los 60,000 que él escogió, que él buscó, para que apoyaran una estrategia para sacarlo y devolverlo a la opinión pública que lo votó masivamente en el verano del 19. Y eso dice mucho de esa sentencia y de los argumentos que traen. Dos personas que dicen que son PNP del corazón del rollo, porque Soto Aguilú se pasa hablando del agua de coco que baja hasta del cielo. Me chupé las 7 horas del embuste, dice Carmen Mercado. En noviembre la ley era válida y ahora no. No, es que esto es increíble. Pero hay algo que yo quiero dejar en la mente de todos ustedes. ¿Quién está financiando? ¿Quién o quiénes está financiando la intención de Ricardo Rosselló Nevares de volver al ruedo político puertorriqueño? Ese o esa, esos o esas, son a los que hay que identificar desde ya. Porque Ricardo Rosselló Nevares, el Mendaz, según la juez Rebeca de León, no está haciendo esto motu propio. Aquí hay una estrategia detrás. Dice Brenda Reyes Tomasini que ya ve la mano de COI. Yo veo la mano de muchos especuladores y muchos amigos del alma del Partido Nuevo Progresista. Y en ese sentido, la jueza Rebeca de León, el caso que tuvo ante sí, tiene la ampliación en términos de cuál es la conducta, el carácter de un gobernador renunciando, pero el carácter y la conducta de un partido político representado en las diferentes personas que se sentaron en esa vista. Allí estaba Ramón Rosario, uno de los fotutos de la radio tradicional que tiene el Partido Nuevo Progresista. Y allí estaba Roxana Soto Aguilú, uno de los fotutos que tiene el Partido Nuevo Progresista a través de las redes sociales. Y esto no es casualidad. 2 veranos, 19 y el 2021, que le dicen ajustate, aténgase a Ricardo Rosselló Nevares. Pa' afuera es que va. Y yo creo que si no la han leído, ustedes saben que la colocamos en el muro de Facebook. Allí están las páginas 18 a la 21, donde la jueza Rebeca de León Ríos le dice mentiroso. Le dice Mendaz, desde su lenguaje corporal al que sale por esa boca. Hace rato que esa rata debió haberse ido, dice Iris. Saludos, Iris Alicea. Buenos días, Brenda. Me ha hecho falta tu análisis, Frances M. Segarra. Brenda está perdida, Brenda está trabajando mucho. Pero ella vuelve. Dice Gladys, Pedro Rosselló es quien financia, el dueño del kiosco. En las elecciones hubo anuncios financiados desde Virginia.
Carmen Mercado y Dávila Colón descontrolado en Twitter. Bueno, me imagino, debe estar histérico. Claro, debe estar diciendo que la jueza es popular, ya ustedes saben. La abogada idolatra a Ricky más que Lourdes Ramos, y eso es mucho decir, dice Juan Carlos. Ricardo Rosselló se llenó con caca la fortaleza cuando era niño y su padre perdió las elecciones. Ayer me leí la sentencia, Madeline, es increíble. Yo he leído otras cosas de la juez Rebeca de León que tengo que decir que la he visto crecer en su dimensión de jueza, en términos intelectuales, en términos de los acercamientos. La juez Rebeca de León debe llevar por lo menos, este debe ser su tercer término. Es una jueza que siempre ha estado, retorna, entra y sale de una sala compleja, que es la sala de recursos extraordinarios en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Y de verdad que leí esa sentencia sucinta, dura, pero sucinta en términos de las interpretaciones de derecho dirigidas y obviamente las determinaciones de hecho cuando le dice Mendaz a Ricardo Rosselló Nevares. Me impactó, a mí también, mucho me impactó. ¿No les da vergüenza asociarse con esa persona? Yo no sé, Ivette, yo honestamente a veces pienso que no. No les da vergüenza. No quede sudor en la frente, como diría otra internauta de Bonita, a nivel de llorar. Bueno, entonces, yo creo que ya es hora. Gracias a nuestra querida Verónica Vegabón, que hoy me aló la primera vez que lo hacemos y ha sido excelente. Gracias, Verónica, por eso. Desde acá, desde el oeste borincano de Rosa Banch. Rosa, cuando quieran, vamos a vernos. Esas juezas la votan, le fabrican un caso. Siempre hay quien mira primero por su integridad. Realmente la jueza no creo que le puedan fabricar un caso. Ha sido una jueza muy si hay alguien que tiene temperamento judicial es la jueza Rebeca de León, y de hecho lo digo por haber pasado en estos 20 y pico de años, quizás 3 términos en que lleve mirando su trabajo, porque es una jueza que la hemos leído mucho, porque siempre ha estado en esa línea del derecho urgente, ¿no? De las causas, las salas de recursos extraordinarios, y por ende, usted siempre va a ver cuando hay una controversia constitucional, entre otras cosas, violación de derechos, etcétera, que esas salas se activan en determinados momentos de la historia. Cuando hay esas controversias y cuando hay, por ejemplo, año electoral, etcétera. Y lo último que voy a decir, que yo creo que es importante decirlo, es que me llama la atención que también hay una intervención, un pedido de 2 profesores o 2 profesoras jubiladas del sistema de pensiones de la arquidiócesis, o sea, de los colegios católicos. Caramba, me falta un tema y realmente no lo puedo decir, no lo puedo dejar, que tiene que ver con la petición que le está haciendo esas 2 profesoras al juez Gustavo Gelpi, hoy de salida quizás hacia el Tribunal de Apelaciones, que entregue y supervise de una mejor manera, o sea, o supervise directamente las transacciones de venta o disposición de activos de la arquidiócesis. Llama la atención que supuestamente no están cuestionando la venta, pero dicen que no conocen el valor de las transacciones, de las propiedades, no conocen la transacción, ni tampoco tienen información de cómo se están administrando las deudas del plan de pensiones. Y eso es súper importante. Las demandantes Norma Cardosa y Cándida Pérez solicitan que se le proporcionen los estados financieros de la arquidiócesis, las cuentas por cobrar detalladas, la contabilidad y el libro mayor de la Academia San José, el Colegio Padre Berríos, la Arquidiócesis de San Juan y el Fideicomiso de Pensiones. Es decir, gente, que si esto está así planteado aquí, van a vender la Academia San José, el Colegio Padre Berríos, y ya sabemos dónde ha quedado los activos de la Arquidiócesis de San Juan. Eso es súper importante. Ellos no están cuestionando que se vendan. Ellos están cuestionando cuánto valen y cuáles son las deudas de la iglesia.
Oiga, es que la Iglesia Católica pensaba que eso no era de nadie, nada más que de ellos. Monseñor Roberto González está tan en las tinieblas como él dice que están aquellos que no creen en Dios. Está interesante, pero ese pleito recién comienza, porque sabemos que ahora es que están llegando a acuerdos para pagar las pensiones. Después de haber dejado ese fondo inoperante y negándole las pensiones a aquellos que tuvieron hasta 30 años. Y el último tema es que Denis Márquez está denunciando, el representante del Partido Independentista, está denunciando que la Cámara de Representantes y su presidente, Rafael Hernández Montañez, está discriminando políticamente contra aquellas minorías porque está retirando hasta un 25% del presupuesto por razón de cómo bajó el presupuesto para la Cámara de Representantes. Usted puede saber que va a venir una reducción, pero ¿por qué esa reducción no se hace across the board, como dirían en country? Porque es que no, usted no pone, mira, aquí todo el mundo va a sufrir porque todo el mundo, incluido la oficina del presidente, tiene que ajustarse a los nuevos números. No le quitan a Mariana Nogales Molinelli, pero le quitan a Bernardo Márquez. No le quitan a algunos portavoces del Partido Nuevo Progresista, aunque sí, le están quitando también al Partido Nuevo Progresista y le quitan el 25% a la oficina de Denis Márquez. Dice él que después que hizo una alocución en el floor de la Cámara con relación al presupuesto. Entonces, dice Gladys que la iglesia se fututeó el dinero de las pensiones en el nombre de Cristo. Le quitan los fondos a los que verdaderamente trabajan, dice Iris Alicea. Bernardo Márquez dice, totalmente ilegítimo, porque imagínense, me están dejando con la opción de que o despido a un empleado o le bajo el salario a todos. Qué feo le quedó lo de las pensiones a la Iglesia Católica, le mintieron a esos empleados, así es, Cintia. Están vendiendo el patrimonio que levantó el pueblo con sus ofrendas. Esas propiedades le pertenecen a la feligresía católica en Puerto Rico. Interesante tu planteamiento. Eso es como si Lizzie Burgos, la que ve una persona gay, de cualquiera que se mueve, hasta en Las Palmas ve una persona gay. Como si Lizzie Burgos ahora dijera que todo lo que levanta la Cristo Inc. que ella lidera o pastora o pastorea, va a vender el templo para comprarle un jet, como le compró la iglesia Senda Antigua a Wanda Rolón. Porque esa iglesia es suya y ella fue la que la levantó. Diablo. Las pensiones vitalicias de los jueces del Supremo no le tocan ni con una vara larga. Oh, Juan Carlos, claro que no. Insisto que hay muchas atrocidades en nombre de Cristo, dice Norma Rodríguez. Bueno, yo me pasé, son las 9:02 de la mañana. Gracias por estar como siempre. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Háganlo igualmente en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919, _4000. La Fundación tiene una ATH móvil, Fundación Periodismo 21, ¡boom! Allí también pueden lo que puedan, valga la redundancia. Además, vaya a Bonita Radio en Twitter, Bonita_Radio, Bonita Radio en Instagram. También pueden ir a iVoox, iTunes y Spotify, allí tipo podcast, siempre los programas. Y en YouTube, siempre que terminamos, denle a la campanita que le avisa. ¿Quedan camisetas del aniversario? Claro que quedan. Voy a poner, cuando termine, voy a poner el meme de los diferentes precios y mándenlas a buscar. Estamos en eso, Cintia. Cintia, yo creo que tú tienes hecho un regalo. Si no te ha llegado en la carta, me avisas, pero tienes un regalo por la donación que hiciste. En Nueva York, cuando la crisis fiscal del 70, las sinagogas trataron de vender los templos. Ay, qué interesante eso. Y sus miembros no lo permitieron.
Entonces, sigamos. Gracias a Buen Vecino Café, gracias a Vega Alta Coop y a la cooperativa Abraham Rosa. Éxito. Nos vemos mañana. No, mañana en el programa. Estoy en el Borincano tratando de descansar y me voy a coger un break. Y las tazas, quiero mi taza, dice Carmen Mercado. Sí, Carmen, claro que sí. También escríbanme al correo electrónico de Bonita y me dicen lo que quieren, pero sí, las tazas también las estamos vendiendo. Gracias a ustedes por mantenerme aquí, a mis mejores asistentes de producción, además de los que acá en Bonita, Dania, Warhol y nuestra querida amiga directora técnica Verónica Vegabón. Gracias a Rodrigo Goico y gracias a una joven que viene por ahí, interesante, un internado que vamos a tener de la Universidad de Loyola, una chica que quiere hacer periodismo y quiere aprender, quiere compartir con nosotros sus conocimientos, va a estar con nosotros desde la semana próxima, en un internado hasta septiembre. Éxito. Nos vemos el lunes en Noticias con Café a las 8 de la mañana. Hasta el lunes.